Continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos del capítulo 5, ya estamos terminando esta preciosa carta. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente lo que Dios tiene para decirnos y luego veamos lo que Él nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios escrita: Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y bueno, hemos llegado a una parte muy interesante de esta carta. Y es un momento donde Santiago dice: necesitamos buscar ejemplos verdaderos. Es más, el idioma original utiliza una palabra para ejemplos, que creo que es una palabra más profunda y es la que he utilizado para darle el título a esta enseñanza. Esta palabra está allí directamente en el pasaje. Por eso he puesto modelos en la palabra y no nos confundamos. No estoy hablando de los modelos del mundo. De hecho, creo que ahí es donde está realmente el punto. Cuando hablamos de modelos, ¿qué viene a nuestra mente? Es más, la pregunta más importante es: ¿quiénes son los modelos para nosotros? ¿Quiénes son el ejemplo para nosotros? Para ir más profundo, más preciso, y de verdad aquí es necesario que cada uno nos hagamos esta pregunta. En ocasiones yo lo he hecho, pero una vez más preguntémonos si es importante. ¿Son para nosotros nuestros modelos, nuestro ejemplo, nuestros modelos a seguir, los personajes bíblicos, las personas que la Biblia dice que son los verdaderos modelos? ¿O quiénes son realmente nuestros modelos? ¿Serán nuestros padres? Bueno, si nuestros padres están modelando a Cristo, pero aun si un padre no fuera un modelo de Cristo, no sería verdaderamente un ejemplo. ¿Será que son los famosos? Que hoy hay tantos que aún se hacen llamar cristianos, pero están modelando a Cristo. Mis hermanos, hay una gran realidad. Queramos o no queramos admitirlo, todos, absolutamente todos, desde la persona más pequeñita hasta la persona más grande, de mayor edad, todos somos influenciados por algo, por alguien. Todos seguimos a alguien o a algo. Todos tenemos modelos. Mis hermanos, no existe en ese sentido como una autonomía, una persona tan original que no copie de otros. Todos copiamos de una u otra manera a otras personas, imitamos a otras personas, tenemos como modelos a otras personas, y hoy más que nunca con las redes sociales, los influencers, por eso se llaman así, porque estas personas influencian. Nuestros hijos, como lo decía ahorita el hermano Alfredo, con sus computadores, con sus celulares, y a lo mejor no solo ellos, a lo mejor nosotros, somos influenciados muchas veces sin darnos cuenta. Diría que la mayoría de veces sin darnos cuenta, pero la pregunta es: ¿por quiénes? ¿Quiénes son esos modelos? Lo que hace aquí la palabra de Dios es decirnos: en la palabra están los verdaderos modelos a imitar. Y por supuesto, y me tengo que adelantar y creo que es lo más importante, pero como siempre, el modelo más grande es Cristo. Pero quiero decirlo, no es el único. ¿Por qué? Porque es necesario decirlo. Con esto cierro esta introducción para ir a 2 puntos. No es que Cristo no sea el modelo, Él es el modelo perfecto. Por supuesto, claro que sí. Pero tendemos muchas veces hasta justificarnos con que Cristo es el modelo. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, y Santiago más adelante va a ser más preciso con esto. Más adelante va a hablar de otro tema muy parecido a este también, pero centrémonos en este. Pero este es el punto al que quiero llegar. De hecho, aquí Santiago no mencionó a Cristo. ¿Por qué? No porque Cristo no sea el modelo perfecto, sino porque necesitamos entender que sí ha habido personas de carne y hueso que, aunque imperfectas, sí son modelos de cómo vivir en la palabra. Para mostrarnos que no es simplemente refugiarnos en que Cristo es perfecto y Él es el único modelo. No, Él es el modelo perfecto, claro que sí, y Él es el modelo que supera a todos los demás, pero eso no significa que la Biblia no nos muestre personas que vivieron conforme a la palabra. Para que podamos entender que tú y yo, de carne y hueso, falibles como ellos, no perfectos como Cristo, pero sí como otros seres humanos, también podemos vivir conforme a la palabra. También podemos modelar la palabra. Así que vayamos ya directamente allí y en primer lugar veamos que estos modelos que nos muestra la palabra son modelos de paciencia. Y allí está muy claro.
Veremos esto en el versículo 10. No son modelos de perfección. Ninguno de ellos fue perfecto, pero fueron personas que vivieron situaciones tan reales o a veces más fuertes que las tuyas y las mías, pero fueron pacientes. ¿Qué significa esto? Esperaron, siguieron confiando en Dios, entendieron que aunque sus vidas terrenales estaban llenas de tantos problemas y dificultades, su confianza estaba puesta en Dios y eso los llevó a ser pacientes. Veamos esto en el versículo 10 entonces. Claro, ¿cómo lo dice Santiago? Con amor, con ternura. Estas son el tipo de enseñanzas que, bueno, y creo que cada enseñanza de la palabra necesita mucha gracia y misericordia, pero este tipo de enseñanzas, digamos que necesitan una dosis especial de amor y de gracia. Que Dios me dé esa gracia para enseñar esto, no de una manera tirana o no de una manera exigente o de una manera demandante, sino entendiendo que esto tiene que ser con amor. Que Dios me ayude, porque es que, mis hermanos, yo también necesito esta palabra. Así que, amados hermanos, y allí está, esa palabra que dice, o esa frase, tomen como ejemplo. Si notamos allí, pero el idioma original, la palabra que se utiliza es como una figura de exhibición que se debe imitar. Es más, es que no quería utilizar esta palabra que está en el idioma original porque se puede confundir, pero bueno, espero que no me vayan a malinterpretar. De hecho, la palabra allí aún se utiliza se utiliza la palabra como de beatificar. Claro, lo que pasa es que la religión popular ha beatificado a personas para adorarlas. Lo que está diciendo allí la palabra de Dios es, miren mis hermanos, en la Biblia hay personas dignas de admirar. No son perfectas, pero son dignas de mirar, de admirar y de imitar. Por eso dice, amados hermanos, tomen estas figuras o estos ejemplos de modelo para que los imiten, para que los sigan. Pero son ejemplos de qué? No de perfección, por supuesto. Yo puedo mirar a cada personaje de la Biblia y al menos a la mayoría le encuentro defectos. Hay un pasaje por allá que dice que solamente hay 3 personas que parece ser que son las más perfectas humanamente hablando, porque de resto, si yo miro a David, hay cosas que yo puedo imitar de David, otras que no. El punto es ese, la Biblia no es un libro de historias de hombres y mujeres perfectos. Es la historia de hombres y mujeres imperfectos que confiaron en un Dios perfecto, que obviamente pecaron, fallaron, reconocieron sus errores, Dios los levantó, los restauró. Pero podemos aprender de ellos. Entonces notemos, dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de qué, no de perfección, porque el único perfecto es Cristo. Y aunque por supuesto Él es nuestro modelo también, nuestro máximo modelo. Pero Santiago dice, pero hay otros modelos que podemos imitar. Personas de carne y hueso que no eran Dios hechos hombres. Si me hago entender, no es que esté criticando a nuestro Señor Jesucristo, espero que no se entienda de esa manera, porque Él es Dios hecho hombre. Y Él como hombre se despojó de sus privilegios divinos y fue verdaderamente hombre, aunque no dejó de ser Dios. Y Él vivió como hombre y sufrió como hombre. Sí, pero a lo que me refiero es que nuevamente puede ser que alguien se excuse. Pero es que es Dios hecho hombre. Bueno, hay otros hombres, 100% hombres, que sufrieron, que pasaron dificultades y son ejemplos de paciencia. ¿De paciencia durante qué? Durante el sufrimiento. ¿Y quiénes son esas personas, esos ejemplos? Los profetas que hablaron en nombre del Señor. Por eso les decía, cuando hablamos de los personajes de la Biblia, no está mal. No está mal usar los personajes de la Biblia. Siempre, obviamente, apuntar al personaje principal de la Biblia. La Biblia tiene un personaje principal, es Cristo, de principio a fin. Pero estas personas también nos enseñan y también son ejemplos que podemos tomar. Pero pregunta, ¿de quién nos han predicado más? Muchas veces nos predican de David enfrentando a Goliat. Hombre, y eso no está mal. Muchas veces nos predican de Débora y de Barak que vencieron a Javín a los reyes o a los guerreros que los oprimieron. Muchas veces nos muestran a Sansón derribando las puertas de Gaza y llevándolas sobre sus hombros a un monte. A veces nos hablan de que David, Abraham, Salomón tuvieron mucho dinero. Bueno, aquí la Biblia dice, ¿saben quiénes son los verdaderos ejemplos? No tanto los personajes, y no quiere decir que no podamos hablar de los personajes, sino los que escribieron esos libros. Los que hablaron en nombre del Señor. Saben, mis hermanos, que literalmente, aunque no está en la Biblia, pero literalmente lo podemos corroborar a través de la historia. Aunque muchos pasajes de la Biblia sí corroboran también esto,
que los hombres, los profetas, los verdaderos, los de la antigüedad, los del Antiguo Testamento, los que escribieron el Antiguo Testamento, fueron las personas que más sufrieron en esta tierra? Yo quiero que nos preguntemos si de verdad esas personas han sido ejemplo de nosotros. Nosotros sabemos que hay un libro que se llama Isaías en el Antiguo Testamento, pero ¿cuánto conocemos de Isaías? Saben que aunque no está escrito en la Biblia, pero según la tradición más confiable, y es tradición confiable, histórica, a Isaías lo partieron a la mitad. Y tenemos referencias bíblicas. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Isaías, Dios le dice a Isaías, de hecho Dios hace una pregunta: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? La famosa frase: heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, Isaías, pero ese pueblo no te va a escuchar. ¿Saben qué va a hacer ese pueblo contigo? Te va a odiar. Esa es la realidad. Mis hermanos, tengo aquí a cada uno de los hombres del Antiguo Testamento, cómo vivieron y cómo murieron. No alcanzaría el tiempo, pero pensemos solo en algunos. Moisés. ¿Qué tuvo Moisés en esta tierra? Él humanamente aspiró a ser el heredero al trono del reino más grande que había en esa época, Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Renunció a eso. Él dijo: ese trono es pasajero. Y atendió al llamado de Dios. Perdón lo que voy a decir, que Dios no me vaya a hacer lo mismo que hizo a Moisés, pero es la realidad. A ir a dirigir un pueblo que no amaba mucho a Moisés. ¿Y este quién es? ¿A este quién lo mandó? Cada rato se levantaron contra él y pregunta: ¿dónde está la mansión? ¿Dónde está el reino que construyó Moisés? Fue llamado a guiar ese pueblo por un desierto, y a rebelde que fue ese pueblo. Nuevamente, por eso digo, porque es que cuando Moisés se enojó por lo rebelde que era el pueblo, Dios lo castigó. Pero es la realidad. ¿Qué hacía ese pueblo con Moisés constantemente? Se le oponía, lo contradecía. Hasta un día Dios mismo le dijo: quítate de en medio, yo destruyo a ese pueblo y te doy un pueblo mejor. Mis hermanos, ¿y qué obtuvo Moisés al final? Ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Pero la Biblia dice: lo que pasa es que Moisés se sostuvo fue como viendo al invisible, y él sabía que lo que Dios le había preparado era un reino eterno. ¿Por qué estoy hablando de Moisés? ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Pensemos en Jeremías. ¿Cómo le dicen popularmente a Jeremías? El profeta llorón. ¿Por qué? ¿Le iba muy bien? De hecho, llegó un momento en el que dijo: no predico más. ¿Para qué? A lo mejor nos podría pasar como a nosotros. Pues si yo hasta preparo una enseñanza y nadie viene. No asisten. Y cuando predico, me apedrean. Bueno, a él no lo apedrearon, pero me critican, me señalan. A nadie le gusta lo que enseño, lo que digo, pero era fiel a la palabra. Una vez profetizó, y ¿sabe qué hicieron? Lo abofetearon. ¿Quién vuelve a predicar? Él dijo: yo no vuelvo a predicar. Pero resulta que la palabra de Dios ardía en su corazón y no era capaz de callarse. Y después predicaba. ¿Y saben qué hicieron cuando predicó la verdad? Lo metieron a una cisterna. Saben, mis hermanos, según la tradición, Jeremías murió apedreado. Isaías es partido en 2. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Y les puedo dar la lista de todos y cada uno de los escritores bíblicos. Mis hermanos, Miqueas fue asesinado por el rey de Israel. Zacarías, hijo de Joiada, que era sacerdote y escritor bíblico, fue asesinado por apedreamiento en el templo. Y podemos seguir. Pensemos en Ezequiel, un hombre fiel a la palabra de Dios, y un día Dios le dijo: y se te va a morir la esposa. Personas que sufrieron. ¿Qué obtuvieron estos hombres? Pero fueron fieles a la palabra. Es lo que dice aquí el texto. Amados hermanos, miremos a esas personas y tomémoslos como ejemplos, como modelo de paciencia. Esos hombres sufrieron, mis hermanos. A esos hombres no les fue bien humanamente hablando desde la perspectiva de los hombres. ¿Fueron prósperos? ¿Tuvieron dinero? ¿Tuvieron posesiones? Pensemos en Elías. ¿Qué comía Elías? ¿Caviar? ¿En restaurante? ¿A la carta? ¿Cómo se vestía Elías? ¿Con los vestidos de Salomón? Un cinto de cuero de piel de camello, muy parecido a Juan el Bautista. Una túnica hecha de pieles, era todo lo que tenía. Eliseo aún quemó se me olvidó, los arados, y dejó todo. ¿Y qué obtuvo? Hasta un día vino un hombre a ofrecerle dinero. ¿Recuerdan a Naamán? Dios usó a Eliseo para que sanara al sirio, capitán del ejército sirio, Naamán, y él le ofreció. ¿Y qué dijo? No, muchas gracias. ¿Conocen la historia? Esos hombres que tuvieron problemas, dificultades por ser fieles a la palabra. Mis hermanos, ser fieles a la palabra no nos va a llenar los bolsillos de dinero. Ser fieles a la palabra no nos va a hacer populares ante el mundo.
Ser fieles a la palabra no va a hacer que el mundo nos aplauda y que multitudes nos quieran escuchar. Los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos profetas que hablaron en nombre del Señor, son ejemplos, ¿saben de qué? De paciencia durante el sufrimiento. Nuevamente, les podría hablar desde los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés y así cada uno de los escritores bíblicos hasta Malaquías. Mis hermanos, ellos fueron fieles a la palabra y eso les causó fama, popularidad, grandeza, humillación, dolor, sufrimiento, pero fueron pacientes. Siguieron confiando en Dios. Siguieron descansando en el Señor. Y la Biblia dice, Santiago dice en el capítulo 5, versículo 10, ellos son dignos de imitar. El mismísimo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 29, porque alguien diría, venga, pero es verdad que, por ejemplo, estos hombres murieron de esa manera. Bueno, en el Nuevo Testamento se corrobora. En Mateo, y es el mismo Señor Jesucristo, 23, 29, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, porque saben, ellos sí andaban con vestiduras y ellos sí se llenaban los bolsillos de dinero con las personas. Ellos eran los que estafaban a la viuda y le quitaban hasta el último centavo, echando lo que ellos tenían, claro, como a ellos les sobraba, echaban de lo que les sobraba, pero la viuda pobre echaba todo lo que tenía y se moría de hambre. Y en lugar de ayudar a la viuda pobre, le quitaban todo lo que tenía. Y por eso Jesucristo les dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Para la época de Jesús habían monumentos, literalmente estatuas, no para adorar, pero en reconocimiento. Los profetas, Isaías, ¿y saben qué dijo Jesús? Isaías, ¿y qué hicieron con Isaías? Pero ¿ustedes qué hacen? Mejor imiten a Isaías, que fue fiel hasta el último día de su vida en la palabra. Mejor imitemos a Ezequiel, a Jeremías, a Moisés. Mis hermanos, son ejemplo. No son perfectos, pero a ellos no les importó la gloria de este mundo. Ellos fueron fieles a la palabra y aunque sufrieron, fueron pacientes. Y Jesucristo dijo, y saben, y a ustedes les encanta hacer un monumento. Ay, mataron a Isaías, pobrecito. Pues ustedes no son diferentes. Le dijo Jesús, ¿a quiénes? A los líderes religiosos, quienes no predicaban la verdad. Mis hermanos, ¿qué dice Lucas capítulo 11, versículos 47 y 48? Es Cristo. ¿Qué aflicción les espera? Nuevamente está hablando a estas personas, pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Según Cristo mismo, a los profetas los mataron. A los hombres que hablaron de parte de Dios, ¿qué les hicieron? Después de muertos, un monumento. Pero de hecho Jesucristo dijo, y qué ridículo eso. No necesitamos hacer monumentos. No necesitamos hacer estatuas. Necesitamos mirar esas vidas y aprender de ellas. Es lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Lo que dice es, ustedes son testigos. A los profetas los mataron. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Porque, ¿cuál es el asunto? Lo que Cristo está diciendo. Nuevamente, perdón lo que voy a decir. Es que una vez más, no sé si esto suene mal o me puedan malinterpretar. Yo no estoy de acuerdo con la adoración de imágenes, algo que hace la tradición popular. No, de ninguna manera. Pero hasta me sorprende. Estas personas hacen imágenes de los santos, pero yo lo quiero decir de esta manera. Pensemos, yo no fui católico, pero conozco un poquitico. Los que la religión popular llama santos y hasta les hace estatuas, hasta muchos adoran porque son conocidos. ¿Por el dinero que tuvieron? ¿Por las obras? Yo diría, en ese sentido, hasta miremoslos, imitémoslos. De verdad, de verdad. Pero curiosamente, ellos hasta se llenan los bolsillos de dinero con eso. O sea, es la ironía. Miren, mis hermanos, sí podemos mirar los ejemplos de otros, no para hacerle una estatua y adorar. De hecho, ahí es donde vamos. Miremos también el ejemplo del verdadero Cristo. Tampoco hagamos una estatua para adorarla. Lo que Él quiere es que miremos ese modelo y lo imitemos. Lo que hicieron, cómo se comportaron. En ese sentido, yo no estoy en contra de muchas de las personas que aún se hacen llamar católicas romanas. Porque hay personas en la historia, aún de esta iglesia, que tristemente hoy corrupta, pero mis hermanos, que sus vidas demuestran que no sirvieron a Roma, sirvieron a Cristo. Yo lo tengo que decir. Nuevamente, espero que esto no suene mal. Yo estoy en contra y sé que el catolicismo romano como doctrina está mal, pero mis hermanos, cualquier persona
que haya conocido a Cristo. No importa dónde se congregue, no importa dónde asista. Lo importante es que conozca a Cristo, que modele a Cristo y que aprenda de estos ejemplos también. Mateo capítulo 5. Me hubiera encantado traer desde el versículo 3 hasta el final. Les quiero resumir rápidamente, pero quiero llegar a los versículos 11 y 12. ¿Cuál es ese pasaje? El de las bienaventuranzas. Bendecidos, dichosos. ¿Quiénes? Dicen versículos 11 y 12 del capítulo 5. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Es eso bendición hoy para nosotros? A uno le hacen esto, a uno se burlan de uno, de pronto alguien lo trata mal, se burla y uno que dice, ay, qué bendición la que Dios me está dando. No, porque los modelos que hoy tenemos son, ay, mire, qué bueno ser como fulano, qué persona tan bendecida. Es que lo aplauden, lo tienen en un pedestal, es que lo idolatran. ¿Saben qué dice el versículo 12? Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Una vez más se corrobora. Pregunta, ¿de qué van las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bendecido, dichoso. ¿Quién? Pobre en espíritu. ¿Eso es lo que el mundo honra? No. Bienaventurados, segunda bienaventuranza, los que lloran. ¿Y yo por qué tengo que pasar tantos momentos difíciles en esta vida? Bendecidos. ¿Por qué? Porque los hombres fieles a Dios así vivieron. Miremoslos a ellos. Perdón lo que voy a decir. No miremos los supuestos hombres de Dios del siglo XXI, o al menos la mayoría. Hoy los hombres de Dios son los que el Señor les muestra revelaciones el sábado por la noche y vienen a traerlas el domingo por la mañana, el ungido. Pregunta, ¿son modelos realmente de buenas obras, de conducta, de mostrar a Cristo? Es lo último que muestran. Son de los que hoy están diciendo, no, pero es que yo sí me puedo montar en jet privado porque Cristo fue el que no quiso tener nada en esta tierra, pero yo no soy Cristo. Es verdad, no son Cristo y ni se parecen a Cristo. Miren, mis hermanos, tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos o los humildes. Cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quinta, bienaventurados los compasivos o misericordiosos. Sexta, los de corazón puro. Séptima, los que procuran la paz. Octava, los que son perseguidos por hacer lo correcto. Eso es ser bendecido. Eso es ser bienaventurado, dice la palabra de Dios. Y esto me lleva precisamente al segundo punto, porque estas personas se mantuvieron firmes hasta el final, hasta cumplir el propósito que Dios les mandó. Por eso, en segundo lugar, son modelos, no solo de paciencia, sino de resistencia. Llegaron a la meta. ¿Pero cómo? ¿Con los bolsillos llenos de dinero? ¿Construyeron mansiones? ¿Podemos nosotros ir y visitar la mansión de Isaías, de Eliseo, de Elías? Vayámonos más a nuestra época. ¿Podemos nosotros ir a visitar la gran mansión, el gran imperio del apóstol Pablo? ¿Cuál fue el reino que ellos edificaron? El de Cristo, el de Dios. Voy a decir, perdón lo que voy a decir, como se dice vulgarmente, me voy a mojar un poquitico. Ni siquiera podemos ir a encontrar el castillo, la casa donde vivió, por ejemplo, Agustín de Hipona, que la Iglesia Católica lo considera uno de sus santos. Curiosamente, hasta esos hombres que la misma religión popular venera, adora y pone en un pedestal, fueron hasta ejemplos de humildad, de pobreza. Ellos sí que trataron de ser fieles a la palabra. Mis hermanos, pero también ¿hasta cuándo lo hicieron? Hasta el final. Resistieron hasta el final. Veamos esto en el versículo 11. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Y aquí es donde quiero centrarme en esto. Por eso el pasaje anterior fue precioso. Literalmente la palabra que allí se utiliza en el idioma original es como mira, presta atención a esto. Ten cuidado con esto, mira esto e imita esto. Y literalmente se utiliza una palabra, es solo una palabra que parece muy pequeñita, pero es muy grande. Llamamos supremamente bendecidos. Esta traducción lo tradujo como honramos en gran manera. Santiago dice, para nosotros, las personas más bendecidas, miremos hacia el pasado. Pensemos en personas a quienes nosotros tenemos en nuestra mente como hombres y mujeres, que podemos decir, esos hombres y esas mujeres vivieron para la gloria de Dios. Y miremos a través de la historia de la iglesia. Miremos, ¿quiénes? Nuevamente,
Los que obtuvieron mucho dinero, muchas ganancias, fueron famosos en esta vida porque se codeaban con los más poderosos y ricos de esta tierra. Si has tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, el libro de los mártires o leer la historia de la iglesia, mis hermanos, los hombres y mujeres que han pasado a la historia en la iglesia han sido porque entregaron sus vidas a Cristo y porque realmente resistieron con firmeza hasta el final, pero sus vidas fueron caracterizadas ¿por qué? Por la abundancia, por la comodidad, por los hoteles lujosos y los paseos y la gran vida que se dieron, o porque aún en medio del dolor resistieron con firmeza. Y de hecho nos da un ejemplo. Por ejemplo, literalmente dice, ustedes conocen de Job, ¿han oído hablar de Job? Aunque preguntémonos, ¿será que a nosotros se nos predica Job? A veces pienso que es uno de los libros más olvidados. Esto deja por el suelo a esos lugares donde hablan de prosperidad, tú no tienes por qué sufrir, para de sufrir. Oh, ok, ¿qué hacemos con el libro de Job? Eso se arranca en el libro de Job de la Biblia. Hay en la Biblia un libro que se llama Job. Santiago dice, al menos a su audiencia les dijo, ¿ustedes lo conocen? ¿Ustedes han escuchado hablar de Job? Pregunta, ¿conocemos a Job? ¿Conocemos la historia de Job? ¿Hemos escuchado hablar de Job? Sí, tenía riqueza. De hecho, era el hombre más rico de su tierra. Tenía 10 hijos. Le iba bien. Y un día de la noche a la mañana, ¿cuántos hijos se le murieron? Todos, 10. Yo no quisiera ser Job, honestamente. Pero no solamente se le murieron los hijos, que obviamente humanamente qué dolor tan grande. Y perdió toda su riqueza, de la noche a la mañana. Y no solamente su riqueza, su fama, porque era reconocido. Y su salud. Y no significa que no lloró. Y no significa que no le dolió. Y no significa que no se preguntaba qué está pasando. Pero pregunta, ¿no fue este mismo hombre que con dolor, lágrimas, sufrimiento, en lugar de hacerle caso a su esposa, ¿qué le dijo la esposa? ¿Conocemos la historia? Es lo que dice Santiago. ¿Han oído hablar de Job? ¿Qué le dijo la esposa? ¿Aún retienes tu integridad? Es decir, uno le pasa eso y ¿qué es lo menos que debería hacer? Maldecir a Dios. ¿Dónde está Dios? Eso fue lo que su esposa le dijo. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Sigues siendo un hombre íntegro, un hombre... Si sigues confiando en Dios, mejor maldice a Dios y muérete? ¿Qué dijo este hombre? Mujer, has hablado como una necia. El Señor da, el Señor quita. No significa que fue fácil, pero este hombre resistió con firmeza. Es lo que está diciendo Santiago. Santiago lo que nos está diciendo es, miremos que en la Biblia sí hay ejemplos de personas que han sufrido. Es más, los que hoy reconocemos como verdaderos hombres de Dios. Miren, mis hermanos, son hombres que, como dice aquí, que podemos honrar en gran manera, que podemos decir, esos sí son bienaventurados, dichosos. Pregunta, ¿dónde está Isaías hoy? ¿Dónde está Jeremías hoy? ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Job? Están en la eternidad, gozando de la gloria. Claro, esperando también el día futuro donde toda la creación será glorificada. Mis hermanos, ¿dónde estaremos tú y yo? Voy a ponerlo de esta manera. Desde el más pequeñito hasta el más grande. Voy a ponerlo para que ninguno escape. En 200 años, si Cristo no ha regresado, ¿dónde estaremos tú y yo? Es lo que está diciendo. Pero de cierta manera es como si dijera, y es fuerte, pero es real. ¿Por qué pasaremos a la historia tú y yo? No del mundo, porque seguramente en este mundo pasaremos sin pena ni gloria. ¿Por qué podríamos ser reconocidos el día de mañana tú y yo? Porque fuimos fieles al Señor. Porque a pesar de nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, que los padecemos todos o no, pero dijimos, bueno, si Dios nos quiere dar algo, bien, pero eso no es lo más importante. Lo que Dios nos ha dado, lo más importante es salvación, vida eterna. Es pertenecer a Cristo. Pensemos en el punto anterior. Esos hombres fueron fieles hasta el último día de sus vidas. ¿A qué? A Cristo. ¿Pero cómo lo demostraron? ¿Siendo fieles a qué? A la palabra. ¿Qué fue lo más importante para nosotros? La palabra, la verdad de Dios. Miren, mis hermanos, es que solo hay una vida y hay que disfrutarla. No. Tú y yo tenemos 2 vidas, una en esta tierra. Y aquí sufrimos. Pero nuestro disfrute verdadero está allá. No estoy diciendo con esto que tú no puedas disfrutar de cosas que Dios te regale en esta tierra, pero nuestro verdadero disfrute
Nuestra verdadera bendición no está aquí. El día que de verdad vamos a disfrutar, vamos a gozar, a deleitar, y no se va a acabar cuando lleguemos allá. Nuevamente, espero que quede claro, aquí tampoco estamos diciendo que si tú tienes la oportunidad de pasear, ir a un lugar, de disfrutar algo que Dios te da en esta tierra, disfrútalo, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Job en su momento tuvo cosas y en otro momento las perdió. Es cierto, luego Dios volvió y le dio, pero ¿cómo sabemos nosotros qué va a pasar el día de mañana? Yo sí sé qué va a pasar en la eternidad, no porque yo sea más sabio que tú, es que la Biblia lo deja claro. Allá está nuestra recompensa, allá está nuestra bendición. Si Dios nos da algo, disfrutémoslo, pero no pongamos nuestra confianza en las riquezas o en las cosas de esta vida, sino que podamos ser tú y yo reconocidos por aquellos que entendemos que nuestra verdadera vida no es esta, que es pasajera, sino que nuestra verdadera vida está en la gloria eterna. Que no seamos como el mundo. Ay, no, es que esta vida solo es una y hay que disfrutarla. Si Dios nos deja disfrutar algo en esta vida, gracias Dios aún por ello, pero saber que nuestro verdadero disfrute está allá. Saben, Job fue un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final, literalmente la palabra que se utiliza allí en el idioma original es, pueden ver la conclusión a la cual Dios llevó a Job. ¿Qué es lo que está diciendo? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero aquí viene la parte más importante. ¿Cuál es el punto de Job? Su perseverancia. ¿Job dejó de creer en Dios? ¿Renegó de Dios? ¿Le dolió? Sí. ¿Se preguntó muchas cosas? Sí. ¿Lloró? Sí. Hasta dijo, esta vida es tan dura, ojalá no hubiera nacido. Claro, en medio de su dolor, ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Es que cuando uno está pasando esos momentos difíciles, uno dice, esta vida es dura, dura. Sí, pero Job no renegó contra Dios. Job no blasfemó contra Dios. Job no dejó de creer en Dios. Eso es lo que está diciendo hasta el último día, sin importar si tenía o no tenía. Y es que al final Dios le dio. Sí. Dios nos puede dar el día de mañana hasta cosas mejores que las que tenemos hoy. Él lo sabe, yo no lo sé. Puede ser que sí. Pero esta es la pregunta. Hagámonos la pregunta a la que nos está también llevando Santiago. Santiago utiliza una palabra en el idioma original que es teleos, que es decir, el final, la conclusión. Es más, para mí la verdadera conclusión de Job es donde vamos. ¿Hemos oído hablar de Job? Job al final no comprendió por qué le pasó todo lo que le pasó, pero él sí sabía que hubo un propósito en Dios. Al final, ¿saben qué fue lo que dijo Job? De oídas te había oído. Yo de Dios realmente no sabía mucho, lo que me habían contado otros, pero ahora lo conozco de verdad. Ahora mis ojos te ven. Lo que Job dijo fue no al final no fue como, ahora sí Dios me puede dar todo lo que he anhelado. No, Job, ¿saben qué dijo Job? Es como algo como esto, como gracias, porque ahora sí conozco a Dios verdaderamente. Y si Él me da, bien. Y si no, bien. Si me quita, bien. Si vuelve y me pone, bien. Porque al final Job también se murió. Pero está en la gloria eterna. Seguramente que está con sus 20 hijos. Los primeros 10 y los otros 10, porque todo lo que existe no es nuestra vida. Todo lo que existe no está en esta tierra. No sé si esté allá con su esposa, eso sí no lo sé, porque la Biblia no registra si su esposa se arrepintió. Eso no lo sabemos. Lo que tampoco sabemos es realmente, es donde vamos. Aunque muchas personas han dicho que a lo mejor se consiguió otra esposa, la Biblia no dice con quién tuvo los otros 10 hijos. A lo mejor su esposa sí se arrepintió, ojalá que sí. No lo sabemos, nos daremos cuenta cuando lleguemos allá. Pero pensemos, miremos 100 años atrás. ¿Cuántas personas para ti y para mí son modelo? 100 años atrás en la historia. ¿Quiénes son los modelos para nosotros? Eso es lo que está diciendo aquí. Y la pregunta para ti y para mí es, el Señor ha sido bueno con nosotros y el Señor está lleno de misericordia, de ternura, de compasión. Y este Señor al cual sirvieron todos ellos y servimos tú y yo, a Cristo, ¿en dónde está la recompensa que Él nos ha prometido? En el cielo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Literalmente aquí la palabra de Dios dice que estas personas soportaron la carga, perseveraron, permanecieron íntegros hasta el final, aunque sus vidas fueron tortuosas. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4? Ya Santiago habló de esto. Amados hermanos, una vez más con ternura. Sí, esto no es de manera grosera, ni gritando, ni regañando. Espero que se haya tomado de manera correcta. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Pero cómo? Pues aquí Santiago nos está diciendo, ¿quién es mi modelo? ¿Quién es mi ejemplo? Como muchos de nosotros tenemos como modelos a un pastor que se para enfrente a decir, mire cómo Dios me ha bendecido.
Es que yo no tengo ningún problema ni ninguna dificultad. Es que yo en mi hogar no tengo ni un sí ni un no con mi esposa. Es que, mejor dicho, vean, mis hijos son los mejores. Y es que, ¿saben qué? Yo vivo en la presencia de Dios y uno no tiene por qué sufrir. Es que si usted sufre es porque le hace falta fe. No, eso debe ser porque no ha traído los diezmos ni las ofrendas, que le está yendo mal. ¿Así sí o no? Así es como nos han enseñado. No, mis hermanos, tomemos verdaderos modelos. Con el corazón les digo, tomemos verdaderos ejemplos. La Biblia dice, la palabra. Es más, aquí les quiero dar un dato. ¿Alguien sabe cómo murió este Santiago? Saben, lo mataron por enseñar esto. Lo mataron los ricos de su época porque él criticó mucho a los ricos. Literal. Conocen, es históricamente cómo murieron los apóstoles. Según la historia, el único que murió de viejo, y eso que hasta lo fritaron en aceite. Por allá exiliado en una isla fue Juan. Sufrió terriblemente, pero de resto todos los apóstoles, mártires. Ellos entendieron que la verdadera vida no estaba aquí. Mis hermanos, esos son los ejemplos. Por supuesto, el máximo Cristo. ¿Por qué nos deberíamos alegrar mucho? Versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, ¿qué es fe verdadera? Que ese es el punto de Santiago. Fe verdadera es creer que tenemos un Dios cuya recompensa nos será dada del otro lado. Y que el otro lado no es una fantasía, sino que es más real que esta misma vida. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, mis hermanos, ¿saben cómo se pone a prueba nuestra fe? Aún pasando momentos difíciles, pero diciendo, Dios es real. Dios es real. No es que sea fácil, no es que muchas veces no tengamos que llorar, no, al contrario, muchas veces habrá que llorar, que sufrir en esta tierra. Pero todo lo que existe no es esta tierra. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. ¿Saben cuándo es que a uno no le falta nada? Cuando, como Pablo, uno puede decir, sea con poco o sea con mucho, yo sé vivir, estoy contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero contexto de esa palabra. Con el estómago lleno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el estómago vacío, el Señor me sostendrá. Será una oportunidad entonces para ayunar. Con poco o con mucho, he aprendido el secreto de vivir contento. Eso es lo que está diciendo aquí. Mismo Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Así que ¿hasta cuándo habrá que soportar con paciencia pruebas y tentaciones? Hasta que recibamos la corona. Significa que ¿hasta cuándo va a haber dificultades en esta tierra? No, yo no vuelvo a esta iglesia porque es que aquí no me dicen que pare de sufrir. Mis hermanos, si yo les dijera eso, sería contrario a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, sería contrario a Cristo mismo, Pablo, Santiago. ¿Ellos enseñaron eso? No, lo que pasa es que estos predicadores han sacado la palabra de contexto y como ellos sí se llenan los bolsillos de dinero. Mis hermanos, esta vida es de dolor, de sufrimiento hasta el último día. Habrá problemas, dificultades. Habrá que soportar pruebas y tentaciones hasta que Cristo nos llame a cuentas. Si tú y yo, es más, ahí es donde vamos. Pero alguien diría, pero ¿cómo esta palabra puede ser de consuelo y aliento a mi vida? Mi hermano, porque es Dios quien nos está diciendo la verdad, no nos está engañando. Tú y yo podríamos decir, no, yo no quiero esa palabra. Yo prefiero un lugar donde me digan que voy a ser próspero, que voy a ser rico, que no me va a pasar nada. Mira, mi hermano, mi hermana, te están engañando. En la realidad, eso no pasa. Y al contrario, tristemente hay muchos hermanos que en medio de estas situaciones se preguntan, ¿y será que Dios sí me ama? ¿Pero por qué a mí? Miremos a Job. Miremos a los profetas del Antiguo Testamento. Miremos a Santiago. Miremos a Cristo mismo. ¿Qué tuvieron en esta tierra? Problemas y dificultades. Fueron pacientes y soportaron, aguantaron hasta el último día de sus vidas porque entendieron que su premio, que la corona que ellos iban a recibir no se las iba a poner el presidente de la República de Colombia. No se las iba a poner allí la organización que va a reconocer nuestra labor. Olvídense, mis hermanos. La corona va a ser puesta por aquel que es digno y por aquel que un día nos va a llamar a su gloria eterna y nos va a decir, venid a mi reino, benditos del Padre. Mis hermanos, esa es la corona que esperamos recibir. Allí estará la recompensa. Pedro lo dijo de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Porque aun si sufren por hacer lo correcto, pero es que estoy haciendo lo correcto y estoy sufriendo,
Pues aún si es así, Dios va a recompensarlos, pero allá. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Cómo es que tú soportas? ¿Cómo es que tú eres capaz, aún en medio del sufrimiento, seguir adorando a Dios? Porque yo tengo una esperanza. Pedro dice, es una oportunidad para enseñarle a otros. No, yo tengo que aguantar porque es que me toca. ¿Qué más voy a hacer? Mis hermanos. No, mis hermanos, si vivimos de esa manera, y bueno, y me estoy incluyendo, creo que esto es tan importante hoy para mí, porque parece ser que no lo había entendido muy bien. Mis hermanos, es que aquí esta tierra no es color de rosas. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? De pronto las cosas cambian mañana. Nuestra esperanza debe estar en la gloria eterna. Allá es donde Dios nos va a recompensar. Porque si nuestra esperanza es que las cosas cambien mañana, ¿qué pasa si no cambian mañana? ¿Pero por qué? Porque si yo estoy haciendo lo correcto, adoremos a Dios. Si digamos como Job, el Señor da, el Señor quita, a veces hay momentos difíciles, pero yo sé que un día con mis ojos lo veré. Yo sé que aunque este cuerpo se deshaga en el polvo, Él me levantará del polvo de la tierra. Mis hermanos, ¿cuál es la explicación que nosotros damos en medio del dolor y el sufrimiento? O nos quejamos, nos lamentamos, como el mundo que parece que no tiene esperanza. Digamos tú y yo con seguridad, nuestra recompensa está en la eternidad. Confiamos en que Dios no pasa por alto ningún dolor, ninguna tristeza, ningún sufrimiento. Esta vida no es color de rosa, pero la vida que me espera, allí está mi galardón, mi recompensa. No, aquí no me van a reconocer. Aquí no me van a premiar, al contrario, a lo mejor me van a juzgar, me van a criticar, me van a señalar y tristemente a veces hasta con razón porque soy imperfecto, pero saben, mi gloria, mi corona, mi esperanza, el cuerpo soñado y la casa de mis sueños está del otro lado. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Este mensaje no es muy popular, pero ¿es bíblico o no? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Mi carácter, todavía le hace falta tanto. ¿Saben cómo va a ser desarrollado? A través de situaciones complejas. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y cuando nuestro carácter es formado de esa manera, ¿saben dónde ponemos nuestra esperanza? No en el aumento de sueldo, o que nos cambien el jefe o el presidente o el alcalde. Que un día, mis hermanos, recibiremos la salvación porque en Cristo la salvación está segura. Como lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, pasaje que para mí es fundamental. Saben que cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, muchas veces se han centrado en los primeros, pero la Biblia dice en Hebreos 11, 36 al 38, algunos fueron ridiculizados, hablando de personas de fe, y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Pero no eran hombres de Dios. ¿Sí? Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, es decir, no tenían ropa para ponerse. Desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Esto es un ejemplo de fe? Sí. La fe verdadera no es que, yo le pido a Dios todo y todo lo que le pido Él me da. Fe verdadera es que muchas veces hasta paso necesidades, pero sigo confiando en Él. ¿Saben qué dice? Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Muchas veces para poder sobrevivir tuvieron que esconderse. Pero eran personas que confiaron en Dios. Sí, estos son los verdaderos ejemplos de fe. Claro, por eso es que si uno se devuelve en el mismo capítulo, al versículo 6, es donde puede entender, para mí posiblemente el pasaje más importante de la fe. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios, el que cree en Él, debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa? ¿Qué es fe verdadera? La fe verdadera es saber que Dios existe, aunque no vea muchas cosas en esta tierra, aunque muchas veces entienda que lo que Dios me va a dar como recompensa no está aquí, sino ¿dónde? Allá. Esa es la verdadera fe verdadera. Y por eso dice, sin fe, sin esta fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si lo que yo espero es que solo Dios me dé cosas en esta tierra el día de mañana, que Él no me dé el carrito que estoy pidiéndole, la casita que le estoy pidiendo, a lo mejor la mansión, pero ¿ustedes creen que Él no nos va a dar la mansión? Allá.
Puede ser que el día de mañana Dios te regale una casa acá. No, no estoy diciendo que esté mal. Si le estás pidiendo una casa, Dios te la puede dar. No está mal, no está mal. Y si la deseas, no está mal, no. Pero mis hermanos, la mansión que Él nos prometió no está acá. Si así fuera, ¿qué le decimos a Moisés, quien a la tierra prometida pudo entrar? ¿Qué le decimos a Abraham? Muchos ponen como ejemplo a Abraham. Dice la palabra de Dios que vivió como forastero. Entiendas, no tuvo ni siquiera una casa. Mis hermanos, esos hombres realmente vivieron fe pensando en que lo que Dios les había prometido estaba después de la resurrección, después de esta vida. Tanto que si pasamos la hoja y ahí terminamos, Hebreos 12:3, y obviamente el ejemplo más grande, Cristo. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Cuando miramos a Cristo, ¿Cristo es modelo de qué? ¿De riqueza humana? ¿De ostentación? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál fue su corona? ¿Una corona de gloria, de oro o una corona de espinas, de dolor y de sufrimiento? ¿Cuál fue su copa en la que bebió? Él mismo dijo, ¿están dispuestos a beber la copa de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Qué dice la palabra de Cristo? Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? ¿Aprendió obediencia por lo que sufrió? Mis hermanos, Cristo nos muestra la realidad y es obviamente el modelo más grande, pero espero que no se entienda mal. Él es y seguirá siendo el modelo más grande, pero Él no es el único modelo. Para que entendamos que hay hombres de carne y hueso, como tú y como yo, que son modelos. ¿Dónde están? En la palabra. Claro, ¿no es Cristo el modelo? Sí, Él es y será el más grande, por supuesto. Pero mis hermanos, podemos aprender de estas personas. Que Dios nos ayude a encontrar estos modelos en la palabra. Que los modelos para ti y para mí no sean los TikTokers o YouTubers o los que hoy quieren mostrar que Dios los ha bendecido tanto porque lo único que tienen es dinero y cosas de esta tierra. Que los modelos para ti y para mí los encontremos ¿dónde? En la palabra. ¿Dónde los estamos buscando? Mis hermanos, yo necesito hoy aprender más de estos modelos y pedirle a Dios, yo quisiera también ser un modelo en la palabra, pero que solo Él lo haga en su gracia, porque seguramente que como seres humanos solo miraremos también lo de esta tierra. Así que Dios nos ayude a tener paciencia, resistencia y aprender de aquellos que realmente Dios nos dice que podemos aprender, de aquellos que han modelado la verdad de Dios, la verdad de Cristo, aquellos para quienes lo más importante fue la palabra, la verdad, para quienes lo más importante no estuvo en esta tierra, sino en la eternidad, y que de hecho ya están allá. ¿Hacia dónde vamos tú y yo? Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a tomar esta palabra de la mejor manera, porque lo que nos dices es verdad. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, todos pasaremos de esta tierra. Y a veces nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras lágrimas, nuestro llanto y nuestro dolor son solo por cosas de esta vida y no significa que no podamos llorar. A Job le dolió. Job lloró. Job se sentó en el polvo de la tierra y rasgó sus vestidos, rapó su cabeza y se vistió de cilicio, echó ceniza sobre su cuerpo en señal de dolor. El dolor no es tampoco algo que no podamos experimentar, pero ese hombre tuvo paciencia y permaneció fiel a ti, no renegó de ti, no dejó de confiar en ti a pesar de tanta tribulación. Los hombres del Antiguo Testamento, esos hombres fueron fieles a tu palabra. Los libros que hoy tenemos, inspirados por ti, fueron escritos por hombres, pero esos hombres son ejemplo de paciencia. Soportaron. Ellos no se llenaron los bolsillos de dinero al predicar tu palabra, al contrario, fueron maltratados, fueron rechazados, fueron apedreados, fueron burlados. Pero ellos sabían que era tu palabra y era tu verdad, y prefirieron ser fieles a tu palabra que decir mentiras y buscar un bien económico, material, un bien pasajero. Ayúdanos a aprender de ellos. Ayúdanos a aprender de Santiago, el que escribió esta carta. Ayúdanos a aprender del apóstol Pablo. Ayúdanos a aprender de tus apóstoles, quienes lo dejaron todo, quienes dejaron las redes, lo que les daba su dinero. Y aunque obviamente no se murieron de hambre, tú los sostuviste hasta el último día de sus vidas, pero la gran parte de ellos murieron como mártires. No poseyeron nada en esta tierra, porque sabían que el galardón y la recompensa estaba en la gloria eterna. Y por
más que podamos hablar de estos hombres. Padre, ayúdanos a mirar a tu Hijo Jesucristo, el verdadero y más grande modelo de paciencia, de resistencia, aún en medio del dolor y del sufrimiento, quien soportó hasta la muerte y muerte de cruz, quien fue obediente y fiel, y que hoy nos dice que nuestro galardón está junto a Él en la gloria eterna. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a descansar y confiar aún en medio de las situaciones difíciles, sabiendo que esto aún es bueno para nosotros, porque a los que te amamos todas las cosas ayudan para bien. Ayúdanos a entender que el dolor y el sufrimiento son herramientas que tú usas para perfeccionarnos y que tú nos recuerdas todos los días que nuestra recompensa, nuestro galardón, nuestra corona no está aquí en esta tierra. Ayúdanos a vivir de esta manera, a saber que la recompensa, el galardón, la corona está en la gloria eterna, al lado de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia en este lugar y gracias por guiarnos a toda verdad en Cristo Jesús. Amén y amén.